Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto día de Seminario Internacional de Investigación en Comunicación, Educación y Tecnología. Ya pudimos hacer nuestro enlace a Arizona con el doctor Luis Edgardo Coronado Gell para dar inicio a esta siguiente conferencia magistral titulada Cultural Representations of the Sonora-Arizona Border, Popular Culture as Ephemeral Cultural Heritage. Esta ponencia está a cargo, como les mencionaba, del doctor Luis Edgardo Coronado Gell. Él es director de la Oficina Iniciativas México en el Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta, College of Social and Behavioral Sciences, y profesor adjunto del Departamento de Historia en la Universidad de Arizona. Es vicepresidente del Comité Directivo de Tucson, Mexico Sister Cities Association y presidente de Fundación México, organización no gubernamental sin fines de lucro que brinda apoyo a estudiantes mexicanos, mexicoamericanos y latinos en Estados Unidos. Es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Historia por el Colegio de San Luis y doctor en Historia de Latinoamérica por la Universidad de Arizona en Estados Unidos. En sus estudios doctorales acreditó las subespecialidades en etnomusicología, así como estudios fílmicos y documentales. Su primer trabajo, La Alameda Potosina ante la llegada del ferrocarril, espacio, poder e institucionalización de la ciudadanía moderna en San Luis Potosí, 1878-1890, recibió el premio 20 de noviembre Francisco Peña en la categoría de ensayo histórico otorgado por el gobierno del estado de San Luis Potosí en 2006. Ha sido publicado en 2 ediciones en 2009 y en 2015 bajo el sello de la editorial Ponciano Arriaga del Gobierno del Estado y el Colegio de San Luis. Dicha investigación se centró en la dimensión intelectual y cultural del arribo del ferrocarril a San Luis Potosí y sus repercusiones sobre la sociedad potosina entre 1878 y 1891. Sus colaboraciones para revistas especializadas y obras colectivas se han centrado en la historia cultural, intelectual, de las ideas, de las instituciones jurídicas y de las transformaciones territoriales en los siglos XIX y XX. Su investigación doctoral explora la transformación de las nociones populares del derecho, la justicia y el patriotismo durante la década de 1910 y 1920. Su más reciente línea de investigación se enfoca en el estudio del concepto de frontera y sus repercusiones culturales en diversos ámbitos como la seguridad humana, así como el patrimonio cultural en espacios nacionales y transnacionales de México y Estados Unidos desde una perspectiva interdisciplinaria. Muchas gracias a Alfredo por tu amabilidad. Qué pena que tenemos tantas dificultades técnicas el día de hoy, pero bueno, pues ahí estamos con la mejor disposición. Les saludo desde Tucson, Arizona, a todos ustedes. Había comentado si era mejor presentar en inglés o en español, entonces quiero enfatizar, como hizo la doctora Retis el lunes, que la Universidad de Arizona es una universidad que es ha sido galardonada como muy, ¿cómo se le dice? Estoy aquí pocheando. Outstanding, es una universidad que se distingue por tener un servicio muy importante para las comunidades hispanas. Entonces, por eso somos totalmente Spanglish, totalmente bilingües. A la Universidad de Arizona se le ha mencionado como la universidad mexicana más al norte de México. Entonces, es una invitación también para todos los estudiantes que nos escuchan el día de hoy y a los cuales agradezco su audiencia y su paciencia, porque la Universidad de Arizona tiene grandes oportunidades y recursos, además de que tiene programas muy interesantes que ojalá les importe a todos los estudiantes de allá de San Luis Potosí y de todos lados donde se están uniendo a este simposio. La verdad es que estoy muy honrado por esta invitación y no sé, pues tú me dices la dinámica, Alfredo, ¿tenemos los mismos minutos que me habías comentado o cómo podremos hacerlo? Luis, vamos a reducir un poquito el tiempo, en lugar de unos 45 vamos a reducir lo más posible a unos 30, 35 y posteriormente hacemos una ronda de preguntas por parte de todos nuestros
nuestra audiencia que están a través de nuestra red social Facebook, institucional de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a través de Teams y también algunos a través de Zoom. Entonces, adelante Luis, y pues aquí estamos pendientes de toda la cuestión técnica. Perfecto, entonces ¿puedo compartir mi pantalla entonces con ustedes? Así es. Ahorita me avisas si la pueden ver, ¿ok? Sí las ven, ¿verdad, Alfredo? Sí, listo, ya vemos perfecto. Adelante, cierro mi cámara y mi micro, Luis. Cualquier cosa estamos aquí al pendiente. Perfecto. Bueno, el tema que les vengo a presentar hoy es parte de una investigación que he estado realizando ya por algunos años. Mi encuentro con la frontera de Sonora y Arizona fue muy interesante desde mi llegada aquí en 2008. Y acepto que yo mismo, viniendo de un lugar que está alejado de la frontera, como es San Luis Potosí, y después conociendo a personas también aquí que venían de otros lados, teníamos algunas concepciones de la frontera que muchas veces no corresponden con la realidad que se vive aquí. Y entonces yo mismo como historiador y como interesado pues en la dinámica social y cultural a través del tiempo de estas áreas, empecé a interesarme mucho en las dinámicas culturales que se van moviendo en esta frontera. Entonces, podría hablar en términos más historiográficos, pero entiendo también que la audiencia que tenemos el día de hoy es una audiencia preponderantemente de estudiantes interesados en la comunicación, en el periodismo, en la forma en la que se hacen y se llevan a cabo historias alrededor de ciertas cosas, ciertos procesos sociales. Entonces, en ese sentido, voy a referirme más detalladamente desde el análisis cultural a estas representaciones. ¿Y a qué me refiero con las representaciones culturales? Bueno, la teoría antropológica y después la historia cultural se ha referido a las representaciones culturales como estas formas que van representando la realidad, a veces a través de palabras, a veces a través de imágenes, a veces a través de códigos, de colores, de arte, de cultura popular, que básicamente no corresponden a veces, o sea, es un simbolismo el que se transmite a través de estas representaciones culturales, y muchas veces también se les llama representaciones sociales porque se insertan en el imaginario colectivo de ciertos grupos, ¿no? Entonces, en esta imagen que les estoy presentando hoy, precisamente, tenemos un estereotipo de la frontera entre Sonora y Arizona, en donde pueden notar que, bueno, hay ciertos elementos que se van dibujando, que es esta frontera que está muy alejada, que es muy peligrosa, en donde existe la migración indocumentada, en donde existe un peligro para los indocumentados que intentan cruzar. Hablaremos más adelante sobre esta película, pero esta película llamada Arizona, Tragedia en Arizona, fue producida en los 80s, en 1982. Y si vemos, este estereotipo se ha ido consolidando y está muy inserto en el imaginario colectivo. Yo quiero compartir con ustedes que cuando voy a San Luis Potosí, una de las primeras respuestas o preguntas que me hacen los estudiantes cuando los invito a que se unan a los programas de la Universidad de Arizona, lo primero que me dicen con toda esta retórica política, sobre todo de la actual administración de Estados Unidos, es que, y es muy legítima esta duda, es si es seguro vivir aquí en Arizona para una persona de origen mexicano, de origen hispano. Y en realidad quiero decirles que sí, es muy seguro. Estoy escuchando algún ruido por ahí, perdón. Y entonces, como les digo, es una situación
que va dibujándose, ¿no? A través de, no sé si me pueden cerrar el micrófono de Rachel, de Raquel. Es que estamos en plataformas alternativas. Pero bueno, como les comentaba, esta situación no sé si le puedas, Alfredo, es que escuchaba un ruido ahí. Puedo cerrar el micrófono. Muchas gracias. Entonces les comentaba yo, amigos, que, bueno, la parte que me interesa de esta pregunta que me hacían los estudiantes es, bueno, existe una concepción de que Arizona es insegura y que es muy peligrosa para las personas de origen hispano, de origen mexicano que vengan, por el racismo, pero es una serie de estereotipos que se han construido y de eso es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, déjenme pasar aquí la página. No sé si... Entonces, quiero poner una pregunta, nada más disculpen ahí la falta de acentos y de signos, estaba yo trabajando en el keyboard en inglés, pero bueno, es cómo se crean las representaciones culturales, estos mitos, estereotipos y además las agendas que están detrás de estas imágenes que se vuelven un común denominador de lo que nosotros concebimos y representamos culturalmente por una región o por una persona, por un grupo social. Entonces, la frontera de Arizona y Sonora a través del tiempo ha ido evolucionando y tenemos que siempre se ha representado como una frontera muy lejana y peligrosa. Es importante entender que desde la época colonial, la parte de Sonora y Arizona estuvo, digamos que en una lejanía de los centros metropolitanos de ambos imperios, primero el imperio de la Nueva España, el imperio español, y entonces se alejaba mucho de la Ciudad de México. Los exploradores españoles que llegan hacia Arizona, llegan ya tardíamente a Sonora y a todas estas áreas, sobre todo los que asientan espacios que hoy conocemos todavía, hacia el siglo XVIII. Obviamente hubo exploradores en el siglo XVI y XVII como Francisco Vázquez de Coronado y como conquistador de Anza. Sin embargo, es importante entender que las misiones, por ejemplo, del padre Eusebio Quino, se establecen ya para el siglo XVIII y, por ejemplo, el presidio de Tucson se funda hacia finales del siglo XVIII, alrededor de 1760 y tantos. Entonces, ¿qué pasa con esta frontera? Está muy lejos de esta parte de la metrópoli mexicana, que era la Ciudad de México, y obviamente mucho más de Madrid. En el caso del imperio anglosajón, que después establece las 13 colonias, y que hacia esos años, en 1776, se independiza del imperio británico, vienen a tocar estas tierras pues hasta que sucede la guerra contra México, la invasión norteamericana, que aquí en Estados Unidos por alguna razón histórica tiene otro nombre, se llama The Mexican-American War, una situación que no puede ser más imprecisa porque en realidad fue una invasión de Estados Unidos a México y en donde encontramos precisamente que la frontera es también catalogada como este lugar inhóspito, este lugar lejano, este lugar peligroso, lleno de nativos, de indígenas, en ese tiempo de indios, ¿no? Que tenían, que asediaban, en este caso la narrativa anglosajona era el asedio a los blancos, a los anglosajones. En el caso de los mexicanos también existe este mito, que no era mito, pero en muchos sentidos se cambian las narrativas porque la realidad es que los pobladores originarios, que eran los Toconodam, los Pápagos, los Seris, los Ópatas, los Apaches, vivían en estas áreas previamente al arribo de los europeos. Entonces los invasores pues más bien eran las poblaciones blancas tanto de origen español como de origen anglosajón que venían del norte. Entonces hacia el siglo XIX tenemos que México pierde más de la mitad de su territorio. En 1848 se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo y estas áreas donde se asienta hoy la ciudad de Tucson, Arizona, todavía pertenecían para ese tiempo al Estado mexicano de Sonora.
Pero después viene una transacción, una compraventa, la que nosotros conocemos en México como la compraventa de la Mesilla, que consolida pues el gobierno del general Antonio López de Santa Anna, y a partir de eso vemos cómo este territorio va incorporándose ahora ya de una manera, bueno, como una compra, ¿no? Estas áreas donde está hoy Tucson, Arizona, partes que todavía existen en Nuevo México, y aquí Arizona no era más que un territorio. Entonces, hay una población sonorense importante todavía hasta el día de hoy, y entre ellos existe un hombre que se llamó Joaquín Murrieta, cuya leyenda como bandido social ha trascendido no solamente la historiografía, pero también a el mito que se va conformando de las poblaciones que vivían en estas áreas. Joaquín Murrieta nació en Sonora. Él emigró hacia California cuando California era parte empieza toda esta situación de colonización por parte de los anglosajones, cuando California pasa a ser de Estados Unidos, y existe lo que le llaman el Gold Rush, la fiebre del oro, y entonces viene una serie de desplazamientos de población del este hacia el oeste, toda la costa este, la gente que buscaba oportunidades, se venía a California, y entonces Joaquín Murrieta era un hombre que sabía muchísimo de minería, porque él era de estas familias que pues tenía ese oficio, porque en Sonora es un oficio de siglos. Entonces él se incorpora, digamos, económicamente a ese trabajo allá en California, pero cuando llegan los anglosajones, él tiene un episodio de mucho dolor en donde un miembro de su familia, una persona del sexo femenino, es ultrajada por un anglosajón, y él, pues a tomar venganza, pues se convierte en un forajido, se va a la sierra y empieza a reivindicar no solamente su propia venganza, sino una lucha social que tenían los mexicanos, gente de origen mexicana e hispana que vivía en California para esa época, y empieza a tomar la justicia por su propia mano. ¿Qué pasa con Joaquín Murrieta? Pues nada más y nada menos que él después, su personaje es recogido por la literatura aquí estadounidense, y por entregas empiezan a sacar su historia como la historia del Zorro. El Zorro es el personaje que en primer término es considerado un ícono pues del bandido social, ¿no? Este bandido que reivindica luchas sociales. Entonces, este estereotipo de Sonora se viene a consolidar, un lugar muy inhóspito en donde los hispanos están siempre perseguidos, en donde siempre están siendo despojados. Entonces creo que es importante esta parte en el imaginario social, y por eso se los quería yo compartir. Obviamente nos podríamos aquí estar muchas horas platicando sobre esto, pero es solamente para darles un poco de evidencia de lo que les estoy tratando de platicar. Del lado mexicano también tenemos que, según el historiador Tinker Salas, el noroeste mexicano ha sido representado como una región rica en minería, llena de apaches, de yaquis, de vaqueros independientes, bandidos fronterizos, mineros, mujeres autosuficientes, traficantes, caudillos revolucionarios, y recientemente como un lugar de negocios conservadores e intereses políticos externos. Bueno, esto es importante entenderlo desde el lado mexicano, porque del mismo modo en el que el lado americano ha construido esta tierra como una tierra lejana, en disputa, en constante asedio, también del lado mexicano el noroeste está muy alejado pues de este norte regiomontano, este norte tamaulipeco, ¿no? Que no es tan árido, es más bien visto como este lugar lleno de, obviamente, de minerías, pero también muy inhóspito, muy difícil de entrar y de penetrar en términos, digamos, entre comillas, civilizatorios, ¿no? Entonces, pero tenemos este imaginario que está presente ahí, y lo podemos ver en algunas fuentes. Una de las fuentes que a mí me ha impresionado es el propio José Vasconcelos, que fue probablemente uno de los filósofos más importantes, intelectuales más importantes del siglo XX mexicano, que escribió no solamente sus memorias, pero escribió una obra fundamental de la cultura nacional, como es La raza cósmica, que además fue rector de la Universidad Nacional a principios del siglo, y que además también fue
seleccionado por el Grupo Revolucionario Triunfante, encabezado por Álvaro Obregón, para fundar el Ministerio de Educación, después la Secretaría de Educación Pública, que básicamente ha sido el andamiaje del programa de educación de la Revolución Mexicana, que se extendió pues hasta el siglo XX, en lo que el Partido de la Revolución tuvo el poder. Entonces, José Vasconcelos ha sido concebido como este hombre que pues dejó una obra importante, pero que además tiene una concepción muy curiosa de lo que era México y la cultura mexicana, muy profunda, porque él era de Oaxaca, pero en su niñez, y estos pocos lo mencionan, vivió en la frontera. Él vivió en un pueblo muy cercano aquí de Tucson, pero que es un pueblo fronterizo, y llamo pueblo, pero en realidad es un caserío, que se llama Sázabe. Entonces, José Vasconcelos pasa en Sázabe sus primeros años, en donde él, seguramente por pláticas o por algunas otras cosas, logra en sus memorias, que se llaman El Ulises Criollo, es un libro muy interesante, él narra cómo vive su familia en constante zozobra y en constante asedio de los apaches, de los pápagos, y está él en un puesto que tenía la agencia de impuestos, ¿no? la aduana del gobierno mexicano, y que después fue tomada por los americanos, porque su padre fue precisamente funcionario aduanal. Entonces, él narra esto y él reafirma muchas de estas concepciones. Entonces, este miedo a la lejanía del desierto de Arizona y Sonora, este miedo a esta impenetrabilidad y a esta hostilidad, se reafirma en las memorias de José Vasconcelos, donde él, pues, obviamente, como un niño, recuerda esta parte y, bueno, va reafirmando esta frontera lejana y peligrosa, inimaginable. En el caso del western, que es el American Southwest, el cine americano y también los imaginarios de las personas que producían tanto fotografía turística como una serie de materiales para invitar a la inversión en estas áreas, existen en varias fuentes. Aquí en la Universidad de Arizona, y eso lo comparto con mucho orgullo, mi colega y además mentora, la doctora Jennifer Jenkins, autora de un libro muy interesante llamado Celluloid Pueblo, encuentra que la construcción del mito del suroeste americano es una situación que básicamente alimenta la agenda para vender esta tierra para las inversiones y borrar hasta cierto punto la memoria de que pues era un lugar en disputa con los mexicanos, un lugar que además pasó a Estados Unidos. Entonces se borra de la memoria toda esta historia y se dice, bueno, aquí está en la década de los 30, 40 y 50 se construyen muchas de estas imágenes que después se convierten en convencionalismos para representar la frontera. En ellos todavía, aquí vemos también no existe una representación todavía tan negativa como lo hace el western en el cine, pero sí se enfatiza también lo que decía Vasconcelos. Vasconcelos decía que había dos civilizaciones en disputa, la civilización hispano-románica, de la que proviene México, y la civilización anglosajona y protestante que estaba en Estados Unidos. Sin embargo, él olvida y él no llama civilizaciones a los habitantes originarios de estas tierras, curiosamente. Entonces, este concepto de civilización también es importante ponerlo en análisis y en crítica porque está borrando partes de las voces de las comunidades locales, sobre todo las comunidades indígenas que viven aquí en Arizona. Yo tengo un video que quería yo compartir con ustedes, pero no sé si en términos de tiempo podríamos hacerlo. Porque me gustaría compartir con ustedes algunos de estos recursos de las bibliotecas que se tienen aquí precisamente en Arizona y en la Universidad de Arizona y que nos pueden explicar este trabajo
que ha hecho no solamente la doctora Jenkins, sino otros historiadores, pero que además está al alcance de los estudiantes que estén interesados en venir a conocer estos materiales. Entonces, permítanme, si me pueden decir si lo pueden ver, lo voy a empezar a compartir. ¿Okay? Y también espero que me digan si. Perfecto. Perdón, otra vez. Tengo que compartir también el sonido. Entonces, ¿lo escuchan? Perfecto. How do you get to know a place? A place like Tucson. A place like the Southwest Borderlands. How do you get to know what life is like there? What makes the authentic experience? Those are hard questions to ask about the present, let alone the past. To get answers, you have to visit a library or dive into an archive and look for glimpses of an earlier reality. Many of these artifacts represent a mythic West. It's Main Street in Tucson, Arizona, where horses and riders are just as common a sight as the automobile. This is literally not true. In 1950, when Charles and Lucille Herbert shot this film, horseback riders were not as common as cars in Tucson. But the film was selling Tucson and continuing a Western myth. But amidst the myth, in some cases, there's a wealth of historical detail. Street scenes of downtown Tucson, a visual record of San Javier, information about how people farmed in the desert. This is what makes the films of Charles and Lucille Herbert so interesting. This is what makes myth so interesting. Mr. Ted DeGrazia is the originator, and on his Ramada, under the bright Arizona sun, he paints the bold, colorful patterns with special textile paints. Charles and Lucille Herbert were two young people who met on the East Coast and wanted to get out of there. In the late 30s, settled in Tucson. They decided that it was a great place, the sunshine was wonderful, and started making these little films, 10-minute films about the borderlands and the Southwest and different stories of interest. Here's an unusual saguaro, or giant cacti, a freak. It's like a cauliflower. And another, the only one of its kind known. This is called a watermelon cactus. Why it grew that way, no one knows. From 36 to 76, they worked in still photography, moving image, aerial photography. They used to call him a one-man chamber of commerce. And he kind of was. He wanted to promote everything possible about the Southwest. And it wasn't so much to get rich as it was just to share this amazing region with the rest of the world. One of the pieces that caught his eye very early on was down at Fort Huachuca, where, of course, there were the Buffalo Soldiers who had been there since after the Civil War, and they discovered that there was this last group of Apache scouts who were working on post and living on post. So already that was a formula for pretty interesting intercultural stories and photography. And it's not that they didn't capitalize on the sort of Wild West and the Indians, but their work was much more sensitive about depicting people. South to Sonora, down Mexico way. Yes, it's true. There is an amazing change going on down here, but you have to see it to believe it. What's interesting about the Herberts' work and why I think it's important to know about is that they actually talked to the people who had names and were allowed to look directly into the camera and speak for themselves. Few Western mythmakers were as sensitive or grounded as the Herberts. In fact, most Western myths were fabricated from little more than a few particles of reality, a lot of imagination, and the cultural attitudes of their creators, whether pulp novels, Hollywood films, or tourist brochures. But even the most realistic myths can be explored for their agendas, often by looking at what they chose to omit, or who. The representations are not harmless. They're representing this process of settler colonialism. So off we go.
starting here at the picturesque Rancho Grande and south to Sonora for a thrilling adventure, seeing some of the oldest and most interesting spots on this continent. We crossed the international boundary line at Nogales, Arizona. Tourists coming to Tucson in the 20th century were invited through these productions. Go to Mexico and you'll have a great time there. You can have Mexican food. But tourists could have gone anywhere in Tucson and had Mexican food and had mariachis and had Mexican music. But that wasn't evident from the cultural productions. People, Mexicans lived on that side of the border and Mexicans did not live on this side of the border. After you've made your purchases on your way home, you check your loot at the U.S. Customs. Does this land have a history? No, it's empty. Does it have a previous owner? No, nobody owns it. All of a sudden you get these buildings, you get these resorts, you get this city, and you don't see Mexican labor, indigenous labor. There's no resentment, there's no hostility, and there's no message that they are angry that they lost their land. These myths are really important because it informs people what is the frontier, what is civilization, what is modernity, what is not modern, who's American, who's not American, who belongs, who doesn't belong. The myth then substantiates not asking questions. One thing that exemplifies this juxtaposition of myth and reality are the Hollywood posters, the treatment of the savage Indian. One of them is specifically of Geronimo, which looks like him ready to strike, and it's this big and bold and colorful poster. And then we have the photographs that are black and white. His look is serene. He's just been captured by the cavalry. And in a way, you kind of think about what he's feeling at that moment, what that picture is going to say to his people, and how the cavalry wants him to look to the world. So it's very complicated. We found that there's some gray there between myth and reality, and that we need to really understand both. Sun and sand, sagebrush and tumbleweed, rolling mountains and giant cactus. This is the old Santa Cruz Trail, running from Santa Cruz in Old Mexico to Tucson. However you look at myth and reality, it's clear that they're deeply intertwined. Myths may draw upon bits of reality as inspiration, but they also shape how we understand and act upon the world. Even old Hollywood films, pulp novels, and tourist material, which look like pure fantasy today, still inform how we live in the Southwest borderlands. But there are countless ways to get a little closer to the reality of the past, from government documents to employee petitions to personal correspondence. Photographs from regular people show a far more diverse and less glamorous world than the mythic Southwest of seemingly incessant gun battles. Yet our deepest understandings of the past come from looking at myths and realities together and coming up with our own interpretations. And you can do just that at this exhibit. Ok, sí me escuchan todavía, ¿verdad? Entonces, lo que les quería comentar respecto de esto es, y aquí hablo más bien desde el punto de vista de la comunicación, creo que es muy importante que los estudiantes y los formadores de estudiantes de áreas de las ciencias de la comunicación, del periodismo, se pueda formar nuevas generaciones, ¿no? de personas interesadas en estas áreas, en donde también, además de cubrir la inmediatez de los acontecimientos que vemos a diario, ¿no? en ciertas áreas,
se puede incorporar esta mirada profunda que permita también tener una perspectiva más amplia del pasado, tal vez no con la profundidad que haría un historiador, pero sí que podamos tener una perspectiva mucho más amplia para hacer una retórica menos inflamatoria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que está pasando el día hasta hoy en día con el asunto migratorio, con esta campaña que se ha emprendido sobre la frontera, en donde se dice que es un lugar muy peligroso, un lugar de guerra, en donde se tiene que levantar un muro, sobre todo la narrativa desde el lado americano. Es importante entender que las comunidades fronterizas son comunidades muy simbióticas, son comunidades que han estado siglos compartiendo comercio, compartiendo intercambios, compartiendo lenguaje, compartiendo muchas cosas. Y en ese sentido, la cultura fronteriza es una cultura que hoy los antropólogos empiezan a llamar cultura transnacional, ¿no? Es una cultura cuyos límites están desdibujados en términos geográficos y políticos, también jurídicos. Entonces, estas comunidades tienen una compatibilidad muy amplia, y es muy importante entender que, por ejemplo, un habitante de Nogales, Sonora, tiene más en común, aunque sea mexicano, ¿no? Tiene más en común con un habitante de Nogales, Arizona, que tal vez con un mexicano de Chiapas o de Morelos o de Oaxaca. Entonces, estos estereotipos que van normando nuestra forma de comunicar deben ser enriquecidos también por un big picture, como dicen aquí los americanos, con una perspectiva mucho más profunda que permita desentrañar también y que permita compartir al público que está lejos de estas tierras, esta complejidad y esta armonía en la que viven las comunidades fronterizas. Pero bueno, lo que yo les quería compartir en esto eran estos materiales que también pueden ser inspiración para la gente que estudia comunicación, que estudia periodismo, para que también documenten desde otro punto de vista. Últimamente ha sido una tendencia mundial las series documentales, los propios documentales en plataformas ahora por internet. Entonces creo que es una invitación para que también los estudiantes de nuevas generaciones de las ciencias de la comunicación tengan la oportunidad y se den la oportunidad de brindar una información mucho más compleja, mucho más completa también. Entonces, eso era lo que yo les quería comentar. Y como ustedes ven aquí, los profesores de la Universidad de Arizona les están brindando también estos materiales, y a veces puede ser más engorroso ir a un archivo, ir a ver imágenes viejas, pero creo que eso podría enriquecer. Y una de las cosas importantes que también creo que las nuevas generaciones tienen que aprender es que entender el patrimonio histórico, entender el intercambio cultural, entender, tener habilidades sociales, más allá de las habilidades técnicas que tenemos que tener, obviamente, más allá de las matemáticas, más allá de estas ciencias que se han visto como las ciencias nodales de la humanidad. No olvidemos también la parte de las humanidades, la parte de volver al origen y de entender la cultura, de entender a las personas y a las comunidades, ¿no? Entonces, esa es una invitación. Y seguimos aquí. Voy a continuar con la presentación que tengo en internet, en el PowerPoint. Me dicen si la pueden ver. ¿Sí le están viendo? La buena. Perfecto. Entonces, tenemos aquí, entonces esta parte de la invención del norte mexicano y del American Southwest la podemos entender, y podemos entender las agendas que están detrás, ¿no? La agenda detrás de esto en ese momento fue la promoción del turismo, la promoción de estas tierras, la inversión, todo esto. Pero, por ejemplo, que también nos podemos analizar agendas como la de hoy. ¿Por qué se quiere poner un muro? ¿Por qué se establece una política pública desde fuera de las comunidades y se les impone? Y aparte no se les da voz a las personas que están viviendo en esas áreas, en los medios que tienen un alcance nacional. Entonces es muy importante entender eso y regresar la voz a las comunidades.
Aquí tienen, por ejemplo, representaciones que han sido ya hegemónicas en términos del western americano, se han convertido completamente en convencionalismos del western, en donde vemos a los personajes principales, son estos rancheros blancos que vienen y tienen que defender sus intereses, pero en esta narrativa siempre, digamos que los indígenas, en este tiempo los indios, así llamados, pues eran los malos de las películas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, es muy curiosa esta narrativa porque invierte los papeles en muchos sentidos y desdibuja las voces de las comunidades. Lo mismo pasa también en el caso del cine mexicano. En el caso del cine mexicano vemos un norte idealizado, este norte en donde existen las haciendas, en donde existe la tradición, los usos, las costumbres, pero que vemos muy alejado del área metropolitana de la Ciudad de México, del centro de México. Las tradiciones son diferentes, los usos y costumbres son diferentes, lugares impenetrables, como vimos, por ejemplo, en el caso de Viento Negro, que documenta la introducción de los ferrocarriles. Entonces, se va nutriendo, digamos, este estereotipo y se sigue hasta la actualidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la frontera entre México y Estados Unidos, existe, de hecho, una representación que ha dado la vuelta al mundo. Es una película que Cantinflas tuvo en su momento, en donde en 1968 se produce una película llamada Por mis pistolas, que obviamente es de corte cómico, un corte, obviamente no es vamos, es ficticio totalmente. Sin embargo, es muy curioso porque las personas, y esto los comunicólogos como ustedes pueden entender, que las personas, muchas, se dejan influenciar por estas concepciones que ven en pantalla. Y Cantinflas era un hombre, un actor de renombre internacional, que obviamente pues tenía sus películas dieron la vuelta al mundo, y entonces él vende esta imagen, o sea, aunque no tenga la intención, tal vez, no sé, de tener una agenda detrás, pero alimenta, digamos, este tipo de cosas. No quisiera yo, tengo el video, pero lo pueden ustedes ver en cualquier momento. Es el momento en el que Cantinflas va cruzando la frontera. Es una escena muy divertida además, pero que si ustedes lo analizan con detenimiento, tiene muchas de estas cuestiones que hemos hoy hablado de este estereotipo de la frontera, sobre todo la frontera del desierto. Entonces, con más tiempo se las hubiera yo mostrado, pero hoy precisamente por la situación técnica que estuvimos teniendo, pues yo creo que prefiero pasar adelante en la presentación. Estos estereotipos continúan, por ejemplo, hacia 1980. Tenemos también estas películas donde sale el personaje de Marilena Velasco, de India María, en donde se retrata también desde una vista muy simplista, pues todos los avatares que las personas que intentan cruzar viven en Estados Unidos. Entonces, esto también alimenta muchos de estos estereotipos, no solamente hacia el mexicano, sino también hacia el americano. Y bueno, la migración y la frontera, una migración indocumentada. Yo siempre hago el énfasis de que no es correcto decir que los inmigrantes son ilegales. Ninguna persona es ilegal. Ilegal son las acciones y las conductas que las personas cometen. Probablemente es ilegal la forma en la que cruzan, pero hasta ese punto de vista, en términos lingüísticos, hace que nosotros, y que, por ejemplo, el electorado en los dos lados de la frontera conciba a las personas, las deshumanice. Y entonces esa deshumanización también corresponde a veces a lo que vemos en las pantallas. Y obviamente el miedo tan fuerte, que a veces es un miedo fundado, muchas veces, pero que la frontera no es solamente sobre la migración. También hay comercio, hay intercambio, hay buena voluntad entre las comunidades, y eso se nota también si ustedes vienen a estos espacios, se pueden dar cuenta que esa convivencia es muy simbiótica, muy diferente a lo que se nota en los medios de comunicación, en el cine, en algunos reportajes. Entonces son cosas muy, vamos más o menos ahorita ya en tiempo, pero hago recapitulaciones y concluyo.
Entonces, ¿a qué me refiero cuando aquí la presentación estaba dividida en dos partes? La primera parte era explicarles a ustedes estas representaciones culturales y la segunda es explicarles el concepto del patrimonio cultural efímero. ¿Qué es el patrimonio cultural efímero cuando hablamos de memoria, de cultura, de cine, de imágenes? ¿No? El patrimonio cultural en términos generales, tenemos por ejemplo la definición de UNESCO, que es precisamente es un legado de artefactos físicos y atributos intangibles de un grupo o sociedad que se heredan de generaciones pasadas y se mantienen en el presente, se otorgan en beneficio de las generaciones futuras. Entonces, el patrimonio cultural efímero, que es un concepto en construcción, que entre yo y otros colegas míos, y hay otros que han estado ya empezando a usar este concepto, nos referimos a piezas de patrimonio cultural que son intangibles o tangibles, pero que en su momento fueron producidas y fueron destinadas a no durar, ¿no? Pero ahora han sido valoradas por un grupo o una persona y que tienen una conexión profunda con su identidad y su memoria. Vamos a dar algunos ejemplos, es decir, sus abuelitos en algún momento fueron a algún cine, estamos viendo el cine Avenida de allá de San Luis Potosí aquí, y conservan la primera ida al cine y conservan su boleto de cine, conservan el cartel, el volante que se daba en la entrada, pues obviamente esas cosas son basura para otra persona, pero para ellos tienen una conexión con lo que los identifica, con lo que identifica su generación. Entonces ahí surge la cultura pop y todo lo que hemos construido en términos de efímero para no durar y que ahora está siendo revalorada por las nuevas generaciones. Entonces, es muy interesante rescatar eso porque ahí va también la apropiación que las personas hacen de su propia cultura. Pero hay aquí un conflicto que es muy pesado de definir, ¿no? La apropiación cultural en términos antropológicos tiene una connotación negativa porque es adopción de elementos de una cultura por miembros de otra. Entonces hay una apropiación cultural y puede aplicar al uso de ideas, símbolos, artefactos y otros aspectos de la cultura visual o no visual por el hombre. Entonces, esto tiene connotaciones negativas y positivas. ¿Por qué? Porque obviamente hablamos de propiedad, de copyrights, hablamos de derechos de autor, hablamos de todas estas cosas que ahora las compañías han monopolizado hasta cierto punto. Entonces, esta apropiación también a veces sucede tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo. Sabemos personas, por ejemplo, que se visten de algún personaje de Walt Disney y obviamente están violando derechos de autor, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con la memoria que las personas hacen respecto de esas películas? Esas memorias también serán o no susceptibles de ser comercializadas. Pues es una gran pregunta que sigue en debate. ¿Y qué pasa con la cultura popular, la cultura regional, los artesanos? ¿Se les puede o no apropiar de su cultura una corporación? Bueno, es importante entender hasta qué punto la apropiación cultural es positiva o negativa. En esta imagen, por ejemplo, ustedes ven el traje de la tehuana. Esta es una imagen del siglo XIX. Después tienen a Frida Kahlo ataviada en tehuana, ¿no? Que siempre se dice, bueno, ella promovía los trajes regionales, los hizo conocer alrededor del mundo, pero ahora viene una compañía de juguetes, una corporación multinacional de juguetes, a producir una muñeca, Barbie, Frida Kahlo, y he visto que ahora salen algunas de Día de Muertos. Entonces, ¿qué pasa con las comunidades? Esos trajes regionales que fueron creados en su momento por una comunidad indígena, alimentan la inspiración de los mercadólogos, de las grandes corporaciones, pero ¿qué les regresan estas corporaciones a las comunidades? Creo que en términos de comunicación es muy importante innovar también para proteger el derecho de las comunidades a su memoria sobre la cultura popular. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, plagio así abierto y descarado a trabajos de los artesanos, ¿no? Tenemos a este señor Adalberto Flores Gómez, que hace unos 2-3 años vimos cómo la compañía Nestlé, a través de una campaña publicitaria del chocolate famoso Abuelita, básicamente utiliza uno de sus trabajos en un tenango tejido y lo imprime en miles y miles de tazas que se daban como promoción para promover este producto. Entonces,
¿qué pasa con este plagio? ¿De qué manera también las comunidades estudiantiles, las universidades, las formadores de profesionales están brindando herramientas a estos estudiantes para que también ellos puedan en su momento ser gestores culturales y de la comunicación cultural en las comunidades, ¿no? Y ser una especie de mediadores? Hay un gran mercado de trabajo ahí que creo que se tiene que aprovechar, se tiene que tomar forma, ¿no? Y en este sentido, las comunidades necesitan voz en este proceso, ¿no? La recepción y apropiación del cine, por ejemplo, impulsa también una imaginería de la gente de un tiempo, de un lugar. Esos recuerdos importantes son referentes de identidad, son experiencias comunes y experiencias compartidas. Eso lo vemos, por ejemplo, en murales que vemos en las ciudades, ¿no? Hay un debate, ¿existen o no derechos de autor sobre esto? O sea, son imágenes obviamente protegidas por el derecho de autor, pero las comunidades también tienen derecho a tener sus memorias sobre esas grandes hitos o íconos que vieron a través de los grandes medios de comunicación. Y vemos cómo eso está pasando. O sea, más allá de lo que pueda decir el paradigma jurídico o del derecho, encontramos una apropiación de la cultura popular, y eso es a lo que nosotros también llamamos como un proceso de cómo el patrimonio efímero se va insertando en la memoria y en el imaginario colectivo de las personas. Este es el centro de la ciudad de Oaxaca, en donde vemos una combinación, collage de elementos que provienen obviamente de representaciones culturales que están protegidas por los derechos de autor. Y aquí en Tucson, estos son murales. Tucson se caracteriza por tener una colección muy amplia de murales, en donde se despliega también esa relación tan importante que existe con la cultura mexicana, pero también con los estereotipos creados desde los propios medios de comunicación, y que en un sentido también son un bastión para las agendas culturales que se pueden promover, sea en el lado del odio o sea en el lado también de la tolerancia y de la diversidad. Entonces, aquí voy yo a terminar y estoy pues abierto, no sé si tengamos todavía tiempo para preguntas, comentarios, pero ha sido un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, a pesar de estas dificultades técnicas que tenemos, y agradezco mucho la invitación al doctor Alfredo Barrales y pues también a la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de San Luis Potosí, la doctora Adriana Ochoa, a quien mando un saludo muy afectuoso desde Tucson. Muchas gracias. Sí te escucho, Alfredo. Sí, yo te escucho. Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Luis Edgardo Coronado. Lo que pasa es que estamos en un loop de videoconferencias, Luis. Tú estás en Zoom, nosotros estamos en Teams, y a partir de Teams estamos también en Facebook. Entonces, bueno, lo logramos finalmente como lo mencionaste. Te agradecemos muchísimo. Bueno, quedamos a la espera de preguntas de toda nuestra audiencia. Tenemos una que nos llegó de señor Rafael Castañeda, que dice, ir al pasado para entender nuestro hoy es muy importante, así que tanto historiadores como periodistas deben mostrarnos la realidad. ¿Cómo discernir entre tanta información y cómo eliminar la ficción? Es de Rafael Espinosa. Creo que es una pregunta muy interesante, Alfredo, y además muy compleja. Precisamente yo considero que es un reto para las universidades, para los programas académicos, los currículums académicos, diseñar programas cada vez más interdisciplinarios, realmente interdisciplinarios, que provean a los estudiantes de herramientas y que les permitan ver una realidad más compleja.
no seccionada. Normalmente tenemos acceso a la realidad que queremos ver y peligrosamente se nos está volviendo aparte un problema de percepción, en donde hoy día vemos que, por ejemplo, en lugares, en las plataformas de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, esta creación de surgimiento de tribus, en donde básicamente escuchas lo que quieres oír, y esa es tu realidad. Entonces, estamos ante un punto incluso ontológico y filosófico, ¿no? Una disyuntiva, un dilema filosófico. Es decir, la pregunta, si te fijas, está planteada de qué es la realidad, o si puede, en realidad es una pregunta muy compleja que la humanidad se ha gastado milenios en tratar de escudriñar, pero que además lo que yo diría es, más allá de la realidad, es una visión más justa, más balanceada de nuestra sociedad. Y en ese sentido creo que es un reto para nosotros como educadores crear esas herramientas, ponerlas al alcance de los estudiantes para que sean ellos quienes formen un criterio y decidan en términos éticos qué es lo mejor que pueden transmitir a sus audiencias. Porque los medios de comunicación obviamente tienen una responsabilidad muy fuerte. Para que Entonces, es muy importante entender este proceso porque además es muy complejo. Lo que vimos esta semana pasada, en donde las cadenas nacionales aquí en Estados Unidos, algunas de ellas decidieron básicamente cortar un discurso del presidente cuando se veían algunas cosas que no tenían suficiente evidencia, ha resaltado la necesidad de una reevaluación de cómo percibimos la realidad y la gran responsabilidad que tienen los medios y los profesionales de los medios para poder llegar a hacer llegar a las audiencias un mensaje más balanceado y más cercano. Yo no diría que a la verdad, pero que por lo menos tenga cierta base de evidencia, ¿no? Entonces, porque creo que la humanidad está en ese límite en donde tenemos que hacer esa decisión. Muchas gracias, Luis. Bueno, tenemos otra pregunta de Puebla, de la Universidad Politécnica de Puebla. Saludos a María Auxilio Medina, que ha estado muy al pendiente de todas las conferencias. Y ella nos comenta a través del Facebook: tengo entendido que Durango ha sido el estado en donde más se han realizado películas como las que presentó usted, doctor Luis. Pregunta si esto es cierto. Es decir, junto con Sonora, son los estados en donde Hollywood ha puesto las cámaras. Bueno, existen, Durango fue muy prolífico, sobre todo hacia las épocas de lo que le llamamos nosotros la época de oro del cine mexicano, sobre todo en términos de locaciones naturales, y había una cuestión técnica ahí muy importante, porque en esa época, digamos que la densidad del aire en términos de humedad y todo eso influía mucho a la gente, los profesionales de las cámaras cinematográficas. Entonces se utilizaba Durango porque tenía una atmósfera muy limpia, sin humedad. Entonces, idealmente la parte desértica era muy usada, pero además las locaciones urbanas, los pueblos, y sí, sobre todo para representar al western, al oeste, ¿no? Se utilizaba mucho Durango entre las épocas de 1940, 50 y 60. Pero obviamente los estudios Churubusco fueron muy prolíficos y muchas de las cuestiones que se filmaban en la Ciudad de México. Sonora, curiosamente, no tiene mucha filmografía, aunque sí, últimamente ha habido como un boom ahora de utilizar Sonora. Incluso San Luis Potosí también ha estado ahora en las primeras décadas del siglo XX, digamos, muy socorrido en términos de representación en la pantalla. Esta película del infierno, por ejemplo, que mucha gente pensaba que sucedía cerca de Chihuahua o en otro lado de la frontera, pues bueno, fue filmada en Matehuala, en locaciones de Salinas de Hidalgo, ¿no? Entonces, es interesante y pues agradezco esta pregunta. La Mexicana de Julia Roberts y Brad Pitt también fue un boom, ¿no? Aquí en Real de 14. En Real de 14. Así es. Bueno, me parece que no tenemos todavía más preguntas
Facebook. Vamos a esperar unos segundos. A ver si se actualiza. Qué terrible lo de la tecnología, hoy sí, de plano. Pero bueno, salimos avante, Luis, gracias a la misma, Así es. a la misma tecnología. ¿Verdad? Bueno, ni modo. Luis, ¿podrías recordarnos, por favor, tus datos de contacto para quien esté interesado, pues haga contacto contigo a través de estas vías? Claro que sí. ¿Gustas que ponga en el chat lo del el website y todo esto? Sí, sí, por favor. Perfecto. Voy aquí a compartir en el chat de Zoom. Este es nuestro website. Y cuenta de internet. Ahorita se las voy a poner por aquí. Sí, gracias. Por aquí podemos ver a través del chat que es sbsmexicoinitiative.arizona.edu y el correo luisguel, @email.arizona.edu. Así es. Y también tenemos cuenta de Facebook y de Twitter. Entonces, por ahí, déjame ver si una vez se las comparto. Y también, si ingresan a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro sitio web, en la parte de abajo pueden encontrar una liga para unirse a nuestra lista de contactos y pueden efectivamente ahí solicitar que se les agregue para que reciban cualquier comunicación. Tenemos también un newsletter que periódicamente enviamos con los eventos que tenemos y estamos también al contacto de las universidades que están ahorita haciendo nuestra audiencia, porque estamos abiertos a colaborar con cualquier institución mexicana y sobre todo también con personas enfocadas en las ciencias sociales, pero podemos también vincularlos, si vienen de algunas otras áreas, con las personas conducentes aquí en la Universidad de Arizona, que está más que abierta para la colaboración con ellos. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, ya están aquí compartidos. También hemos estado dando like y compartiendo publicaciones del SBS Mexico Initiative en Facebook y en Twitter. Entonces, bueno, pues te agradecemos infinitamente, Luis, que hayas tomado tu tiempo para platicarnos toda esta temática que a muchos chicos de comunicación les interesa, muchos están interesados en ver representaciones culturales de diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes dimensiones, no solo la de la frontera, que es la que tú, en la que eres experto, pero en otras, ¿no? De diferentes grupos sociales. Entonces, estoy seguro de que esta visión que tú les has dado, pues desde la investigación, les será de muchísima utilidad para sus planteamientos. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo, Luis, y pues bueno, a nombre de todo el equipo organizador, queremos pues invitarte a que continúes, agradecerte nuevamente y pues a seguir en contacto para otras iniciativas que estoy seguro que concretaremos próximamente. Claro que sí, estamos a sus órdenes y pues nuevamente les agradezco mucho su atención a la audiencia, su paciencia y me tienen a sus órdenes. Ahí están ya las redes y todos los contactos. Estoy más que contento de poder estar en contacto con mi comunidad académica también de allá de San Luis, porque bueno, también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una de mis alma maters. Tengo 3, el Colegio de San Luis, la Universidad Autónoma y la Universidad de Arizona. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. A toda nuestra audiencia, los invitamos ahorita a las 12 a las mesas de discusión. Ya es el último día de mesas de discusión. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el estudio de televisión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Agradecemos a todos los que están pues trabajando en computadoras, en cámaras, en Face y en todos lados.